Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Híjole, edición 274 y hoy traemos, ya lo conocen, no necesita ninguna presentación. Don Alberto Castelló, un obviamente consultor fiscal independiente desde 1977 y desde 1979 funda y sigue con la dirección general de una gran institución formadora, capacitadora y por supuesto, pues también una consultora de litigio y con mucho prestigio. No necesita ninguna credencial adicional, no solo porque es mi amigo, sino es mi maestro, es mi tutor, mi mentor. Y la verdad es que yo me siento siempre muy halagado de que se dé el espacio para estar aquí en Conversando con Orfe y nos siga trayendo temas que de verdad a todos, pues por supuesto nos interesa, además que los domina, es uno de los mejores fiscalistas de este país y sobre todo cómo lo transmite, es decir, es un expositor, es un académico, es un catedrático, pues por supuesto que todo mundo quisiera tener en las aulas y quisiera tener la oportunidad de escucharlo, de aprenderle. Y eso es Alberto Castelló Durán, que está aquí con nosotros, que ya nos ha hecho el honor de estar en algunas otras ocasiones, pero nosotros siempre nos halagamos y siempre nos sentimos muy privilegiados y honrados de que se dé el tiempo y de que nos comparta pues, su conocimiento, su talento, un consultor de veras de mucho prestigio y de esa ética y profesionalismo que siempre lo ha caracterizado a lo largo ya de algunos años en donde él ha sido, pues por supuesto, pues, consultor fiscal de manera independiente y a través de esta gran institución que él no solo comanda, sino que dirige ya hace muchos años, que es el Centro de Estudios Fiscales. Así que, híjole, me siento muy halagado de tenerlo, así que le damos la cordial bienvenida como anfitrión, no como invitado, así lo digo, viene aquí a su casa y como ustedes saben, pues miren, no lo van a ver nunca desactualizado ni nada, al contrario, siempre actualizado con los temas que a todos pues nos preocupan y este tema de, híjole, pues cómo debe cobrar el socio, qué conceptos debe cobrar, pues ahora tenemos pues elementos que hay que cuidar en cualquiera operación, sustancia económica, materialidad, razón de negocios, razonabilidad. Hoy la autoridad cuenta con un criterio no vinculativo en donde puede cuestionar la efectiva existencia de servicios prestados. Y hoy hemos estado sufriendo, pues ahora sí que temas en donde nos cuesta mucho trabajo soportar cuando el empresario, pues propiamente, hoy tenemos que estar actualizando la información de los socios a través de esta ficha 38 que tenemos que estar de alguna manera pues actualizando cada vez que hay una modificación o incorporación de cualquier información de socios o accionistas que está reglada en miscelánea 2414 y que esta ficha pues que hay que mantenerla propiamente, pues de ahí este es de alguna manera el contexto que queremos dejar. Así que mi querido maestro don Alberto Castelló Durán está aquí con nosotros con seguramente, como todo lo que él hace y por supuesto nos comparte de excelencia. Así que, mi querido Beto, gracias por hacer posible este conversatorio. Bienvenido aquí a tu casa. Gracias, Carlito, por tantos halagos. Pensé que no ibas a terminar y que ya no iba a haber tiempo para compartir conocimientos, pero qué bueno que fuiste más breve. Te agradezco mucho. Platícanos, cuéntanos todas estas inquietudes de, bueno, oye, como antiguamente se decía, ahora ya tenemos que hasta tener cuidado de que llega un socio y nos dice, bueno, oye, pues, ¿cómo puedo cobrarle? ¿Cómo puedo sacar el dinero? ¿Cuántas cachuchas puedo yo, por así decirlo coloquialmente, cuántas cachuchas puede tener un socio o accionista, mi querido Beto? Sí, Carlitos, ¿se está viendo mi presentación? Sí, se ve muy bien, adelante. Es Caray, el que yo llamo el reloj fiscal del accionista. ándale, excelente.
En A esta ver, ocasión hay 12 temas que quiero abordar contigo, pelotear los temas, intercambiar puntos de vista. Y pues como podemos ver, el accionista normalmente le pregunta a su contador, a su abogado, a su consultor fiscal, oye, quiero sacar mucho dinero sin pagar nada. sí, Vaya, me encantaría tener la fórmula para poder complacer al accionista, porque de pasada me complacería yo mismo, ¿no? ¿Quién no quiere tener todo el dinero sin pagar ningún impuesto? Yo creo que cualquier persona desea eso, que es muy difícil de lograr. Pero hay alternativas para que se pueda obtener el recurso de la empresa. Muchos creen que no se pueden hacer varias cosas, pero en este reloj fiscal que estamos viendo, pues hay 12 posibilidades al menos en las cuales el accionista puede tener algún recurso. Si imaginamos un organigrama de una empresa familiar en México y quizá en todo el mundo, pues tenemos primero como órgano supremo a la Asamblea General de Accionistas. De ella depende un consejo de administración en la mayoría de los casos. Eventualmente hay un administrador único que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles en vez de un consejo. Cuando son más de uno, tiene que ser consejo. Cuando es uno solo, se le conoce como el administrador único. Pero a veces ese administrador único también es el director general. Y entonces de pronto pues vemos el organigrama y decimos, la Asamblea General de Accionistas tiene como principal accionista Juan Pérez, que tiene el 99% de las acciones. Después está como administrador único o como miembro del Consejo de Administración, como presidente. Y después está como director general. Vaya, creo que también le gustaría estar como director de producción y director de ventas y director de sistemas y de todo. Es el mero mero y quiere estar en todas partes. Y quiere además ganar por todo. Normalmente el objetivo de un accionista es obtener un ingreso. Ese ingreso normalmente pues se le conoce como dividendo. A cambio del capital que invierte en la empresa, espera recibir al menos una vez al año un dividendo. Ese dividendo es el ingreso natural del accionista. Entonces, ¿puede obtener dividendos un accionista? Sin duda alguna. Oye, ¿y cuánto debe de pagar? Pues mira, se me ocurren algunas posibilidades. La primera de ellas es cuando hace la empresa, la persona moral que vemos en el centro de esta imagen, pues celebra una asamblea general de accionistas y acuerda el pago de dividendos a los accionistas. Y entonces la empresa se prepara para saber qué tratamiento fiscal se le va a dar a ese dividendo. Y entonces, pues la primera posibilidad que se tiene es que ese dividendo sea proveniente de la cuenta o se pueda aplicar a la cuenta de CUFIN, a la cuenta de utilidad fiscal neta, generada hasta el año 2013, porque hasta el año 2013 los dividendos que se pagaban contra CUFIN ya no pagan ningún impuesto y sigue siendo ese beneficio aplicable. Si ahorita en 2026 se acuerda el pago de un dividendo a favor de los socios o accionistas y tenemos, voy a inventar, se acuerda un pago de dividendos de 10 millones de pesos y tenemos en la cuenta de utilidad fiscal neta un saldo de 11 millones de pesos, bueno, pues el monto de los 10 millones de dividendo es menor que el saldo de la CUFIN de hasta 2013 y pues se entregaría ese dividendo a los accionistas sin hacerles ninguna retención de ISR, sin ningún pago de impuestos. Sí hay ciertas formalidades que se deben cuidar.
Por ejemplo, se deben pagar con cheque nominativo de la persona moral, expedido a nombre del socio o accionista, que eso pues ya prácticamente es una especie en vías de extinción. El cheque prácticamente es parte de la historia mercantil de México. Generalmente se haría una transferencia de fondos de la cuenta de la persona moral a la cuenta de la persona física, socio o accionista. Se debe emitir un CFDI por el pago del dividendo. Un CFDI que debe contener el monto del dividendo, si hubiera una retención del 10%, que ahorita me refiero a ella, y se debe precisar en ese CFDI especial si proviene ese pago de dividendo de la cuenta de utilidad fiscal neta de hasta 2013 o de la de 2014 en adelante. Y entonces ese dividendo lo recibe el accionista sin pago de ningún impuesto, siempre y cuando sea dividendo de utilidades generadas hasta 2013. Feliz el accionista, pues se hacen, digamos, se cumplen los requisitos formales de la emisión del CFDI, que contenga los datos necesarios, y el accionista recibe su transferencia. Vamos a imaginar que en ese ejemplo de 10 millones de dividendos, pues fueran dos accionistas, recibe 5 millones cada uno y pues le transfieren sus 5 millones a su cuenta y el accionista está feliz y contento. La empresa cumple con las formalidades del caso que ya mencioné y está terminado el asunto. Ahora, ¿qué pasa si ya se agotó ese saldo de la CUFIN de hasta 2013? Si ya no hay utilidades por distribuir de 2013 hacia atrás. Bueno, pues viene la segunda posibilidad. El accionista reciba un pago de dividendo de utilidades generadas de 2014 en adelante a la fecha. Y hay que tomar en cuenta que la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, esa devastadora reforma fiscal que hizo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pues por eso es que fue tan devastadora, tan demoledora esa reforma, que quien le sucedió en el sexenio siguiente y en el actual, pues ya no han tenido que hacer reformas recaudatorias, solo han sido reformas, digamos, no reformas para aumentar impuestos, sí para recaudar más, pero de los mismos contribuyentes. Perdón, Carlitos. Bien. Oye, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? claro. Dos. No sé si lo vayas a comentar, pero tiene que haber utilidades contables, ¿verdad? Sí, obviamente, Carlitos. Es una pregunta que a veces me han llegado a hacer. Oye, no tenemos utilidades pendientes de distribuir, pero deseamos, anhelamos, queremos repartir utilidades. Pues es imposible repartir lo que no se tiene. Para poder decretar el pago de un dividendo, se necesita tener utilidades. Y en este ejemplo que apenas estoy viendo, se tiene que comprobar con la contabilidad que el dividendo que se está pagando fue de utilidades generadas hasta 2013 para que pueda irse líquido, directo, neto a favor del socio o accionista. Ahora, si ya se agotaron las utilidades que se generaron hasta 2013, seguramente la empresa tiene utilidades de 2014 a la fecha. Y ahí es donde entró la devastadora reforma del 2014, que estableció, como si fuera ya poco lo que paga una persona física, que es el 35%. Hay que recordar que la tarifa anual del artículo 152 nos obliga a pagar hasta el 35% cuando ya llegamos al último renglón. Bueno, todas las personas físicas pagan el 35%, pero quienes reciben un dividendo tienen que hacer un pago adicional del 10% que la persona moral que se lo paga le debe retener. Entonces,
Ese 10% pues hace que ya sea una carga muy grande para la persona física. Sin embargo, en aquel momento se decía que era inconstitucional, que no era equitativo, pero ya se han resuelto diversos casos en donde la Suprema Corte incluso acordó que no era inconstitucional, que era viable, que era válido y por tanto, pues todos los que cobren un dividendo de utilidades generadas de 2014 a la fecha tienen que pagar ese 10% que la persona moral les va a retener. Ahora bien, vale la pena recordar, Carlitos, que en 2015 se publica una disposición de vigencia, una disposición de vigencia temporal en la que se acuerda que pueda haber un estímulo fiscal del 1, del 2 y hasta del 5% cuando las utilidades que se repartan sean generadas en los ejercicios 2014, 2015 y 2016. Entonces, pudiera haber el caso de una persona moral que ahora en 2026 esté decretando el pago de un dividendo, pero que pueda comprobar con sus registros contables que son utilidades que se están recibiendo de ejercicios 2014, 2015 y 2016. Y en ese caso, se tiene Correcto. derecho a una disminución, a un estímulo fiscal que consiste en una disminución actualmente del 5%. Originalmente, en el año 2017 fue del 1%, en 2018 fue del 2% y en 2019 en adelante, o sea, 2019, 20, 21, hasta donde vamos y hasta donde sigamos, la reducción, la disminución es del 5%. Desde luego hay algunos requisitos para que pueda gozarse de este estímulo fiscal. Ujú. Y pues uno de ellos es que si no cotiza en el mercado de valores, en la bolsa de valores, tiene que llevarse a cabo optativamente un dictamen fiscal en los términos del artículo 32A, lo cual pues Mm, para empresas pequeñas, oye, inventar, si una persona claro. moral va a decretar 1 millón de pesos de pago de dividendos, pues debe retener el 10%. Para poder retener el 5%, o sea, para ahorrarse 50,000 el accionista, la persona moral tiene que practicar un dictamen fiscal. Y ese dictamen fiscal puede ser que le cueste mucho más que los 50,000 pesos que se va a ahorrar. Me Entonces, queda claro, ¿a clarísimo. quién le va a Ujú. interesar mucho este estímulo del 5% para solo pagar un 5%? Pues a personas morales grandes que paguen muchos millones de dividendos de utilidades de 2014, de 2015 o de 2016, que quizá pues ya están pagados desde hace mucho tiempo. Pero sí hay empresas familiares que pueden ser grandes, de muchos ingresos, de muchas utilidades, y que no hayan pagado dividendos en los últimos años porque decidieron reinvertir y que la planta creciera, que creciera la empresa. Entonces, Ujú. por si acaso alguien nos está escuchando, este estímulo fiscal que parecía ya olvidado porque tiene muchos años, pues sigue vivo, porque es de Ujú. 2019 en adelante. La condición, que se repartan utilidades de 2014, 2015 y 2016. Y en vez del 10%, la persona El moral le va a 5. retener un 5%. ¿Cómo ves, Carlitos, este beneficio? Oye, oye, Beto, si yo tengo en un ejercicio utilidad contable y en otro pérdida, tengo que compensar varios o nomás me puedo circunscribir a un ejercicio para repartir
o tengo que compensar de los otros para saber si puedo yo repartir lo neto? Bueno, primero que nada hay que identificar todas las utilidades y pérdidas de los distintos ejercicios. Ajá, ajá. Porque si actualmente, voy a inventar, tenemos muchos ejercicios con utilidades y muchos con pérdidas, pero Así la es. cuenta de contabilidad que se llama utilidades pendientes de repartir o utilidades de ejercicios Ah, anteriores, o muchos le sí, llaman resultados para no sí, calificarla ni de utilidad ni de pérdida, sí, resultados de ejercicios anteriores, de y acuerdo. tiene un saldo negativo. En mi opinión, Ah, no se ajá. podrían repartir utilidades porque el resultado neto es negativo. Ujú, ujú. Oye, es que yo sí quiero repartir las utilidades de los ejercicios en que la hubo y Sí, no me quiero ignorar las pérdidas. Hasta por así es. sentido común, yo diría la Así misma es. asamblea de accionistas, el mismo Ujú. consejo de administración, los accionistas dirían, ¿cómo vamos a repartir si finalmente, aunque ganamos 50 millones en los últimos años, hemos perdido 60 en los otros? Nos queda Así un es. neto negativo de 10 millones. Yo creo que alguien sensato le diría a los accionistas, serénense, no podemos repartir porque no hay nada que repartir. Bien. Oye, Beto, Independientemente, y la CUFIN. independientemente de que pudiera o no haber liquidez. Ujú, 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 ujú. ¿Cómo la Sí, ves tú, Carlitos? tiene que haber liquidez para repartir. Y ahora, siendo que la CUFIN es de la persona moral, yo tengo que respetar la proporción de la tenencia accionaria, o yo puedo decir, denle la CUFIN total a mi socio. Bueno, no, digamos que no necesariamente se dice así, pero las cuentas, Sí, aunque quizá acá entre nos sí se diga así, ¿no? Cuando se acuerde el pago de dividendos, la CUFIN que se tenga como saldo será contra la que se irá ese dividendo. Beneficie a unos o a bien, otros, no. sí, Es decir, pudiera haber un nuevo socio que nunca estuvo ajá, cuando se generó esa CUFIN y que correcto, ahora que reciba el pago del dividendo, ajá, pues ajá, sienta bonito porque está gozando del no pago de impuestos. bien, bien, correcto, Sí correcto. coincides, Carlitos. Sí, ahora tengo que llevar dos cuentas, ¿verdad? La CUFIN, vamos a llamarle así, antigua, vieja o antes de la reforma, y la CUFIN después de la reforma, ¿verdad? Es correcto, es correcto. La disposición transitoria establece que se debe llevar una cuenta de la CUFIN generada hasta 2013 y otra cuenta de la utilidad que se vaya generando de 2014 en adelante. Y en su última oración, esa fracción establece que en caso de que no se distinga en contabilidad las cuentas, todas Mm, se considerará CUFIN de 2014 en adelante. Por tanto, ándale. cualquier dividendo que se pague causaría el 10% de ISR. Bien, Entonces, bien. mucho cuidado aquí. El tema contable es muy importante. Desde que inició 2014, teníamos presente esta disposición y hay que seguirla teniendo presente toda la vida, porque siempre se tendrá que distinguir. Ahora, una vez agotada la CUFIN de hasta 2013 o la utilidad de hasta 2013, bueno, pues ya solo habrá de la de 2014 en adelante, pero de todos modos hay que seguir distinguiendo las utilidades de cada ejercicio y la CUFIN también de cada ejercicio. Perfecto, perfecto, Beto. Muy bien. Entonces, hasta este momento podemos resumir tres casos de dividendos. Primero, aquellos que se pagan de utilidades generadas hasta 2013, que se van a Ujú, poder pagar contra la CUFIN y ujú, sin pago de ISR. Segundo, podrá gozarse de la disminución del 5%, estímulo fiscal que no es ingreso acumulable, para retener únicamente el 5%, cumpliendo los requisitos.
hay que repasar muy bien el pasado para que todo nos salga bien. Tercer caso de pago de dividendos, aquellos que se generan a partir de 2014 y hasta la fecha. Ahí necesariamente va a haber el 10% de retención, salvo que proceda a aplicar el estímulo fiscal del 5% que ya mencioné. Y cuarto Todas caso, las, sí, perdón. o sea, todas las empresas que nacieron a partir de 2014 tendrán que retener por este concepto. Es correcto, y si tienen utilidades de 2014, 15 y 16, podrán aplicar el estímulo fiscal del 5%. Bien, correcto. Muy Es bien. correcto, Carlitos. Un cuarto caso de dividendos. Se hace el pago de un dividendo, pero no hay saldo de CUFIN. Bueno, la A ver. persona moral tiene que pagar el ISR correspondiente y tendrá derecho a acreditarlo contra el ISR corporativo del mismo ejercicio. O, si no puede hacerlo, en los dos siguientes ejercicios lo podrá hacer contra pagos provisionales de ISR y contra el ISR de los dos siguientes ejercicios. Serían las Perfecto. 4 modalidades que ahorita se me ocurre puedan presentarse cuando paguemos dividendos. Bien. Muy bien, Beto. Podríamos Excelente. platicar más, hay que tener cuidados con todas las formalidades, las que tú mencionaste, que todo proceda de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se cumplan todos los requisitos del artículo 10 de la ley del ISR, 140 de los dividendos, el 77, artículo 77 de la CUFIN, el 78 de la CUCA, etc., etc., que ya platicaremos al rato. Ahora bien, muchas veces nos preguntan, oye, me gustaría cobrar un sueldo, porque yo trabajo en la empresa, pero en realidad no cobro nada, solo me espero a recibir dividendos cuando pueda verlos, pero me gustaría cobrar un sueldo. Bueno, cuando hacemos las cuentas de lo que cuesta un sueldo para un director, un accionista que es del consejo y que aparte es director, o accionistas que son directores de ventas, directores de mercadotecnia, directores de producción, etcétera. Tengo por aquí un ejemplo, Carlitos, que te quiero compartir. Para efectos del Seguro Social, el salario base de cotización máximo son 25 UMAS. La UMA actualmente vale 117.31. Por 25 veces da 2.932.75 y por 30 días da 87.982.50. Después de esta cantidad ya no se le paga al IMSS, ni el patrón ni el trabajador. Pero fíjate, un salario de 25 UMAS, 87.982.50, causa para la persona que lo cobra un ISR de 20.130.83, una cuota al IMSS de 2.399.28. O sea, le quedan 65,000 pesos. Ay, qué. Pero además el patrón tiene que pagar la cuota patronal, que es de 14.338.51 pesos. O sea, ahí ya el costo total suma 102.321. Digamos, el salario más el IMSS patronal ya nos da 102.321 pesos. Pero todavía falta agregarle el impuesto sobre nóminas. Falta agregarle el 5% de Infonavit, que también tiene el tope, el mismo tope. Entonces, cuando hablamos de un salario más o menos como el que mencioné, le viene quedando un neto al trabajador del 62%, con un costo para el patrón del 38%. Perdón, What? costo con un beneficio para el trabajador nada más de recibir 20,000 pesos. El trabajador recibe
perdón, el trabajador paga 20,130 de ISR, paga 2,399 de IMSS y recibe 65,000 pesos, que viene siendo un neto de 65,000. Me preocupa Pero, mucho cuando yo le digo al director de una empresa lo que va a costar el total, incluyendo Infonavit, impuesto de ¿Mm? nóminas, que en la Ciudad de México es el 4%, aunque para pequeñas empresas hay un estímulo del 0,5%, pero en general 4%, 5 de Infonavit, el valor del sueldo, la cuota al IMSS. Bueno, es una locura, porque más o menos para que reciba el trabajador un neto de 65,000, la empresa tiene que gastar como 110,000. Entonces, recibe, el costo para el patrón es sumamente elevado respecto de lo que el trabajador se puede beneficiar. Y cuando el accionista es el que quiere ser director general o director de ventas o director de administración o de lo que sea, pues como que ya ve a la empresa como una unidad y dice, claro. la persona moral soy yo. Si yo para recibir 65,000 pesos tengo que gastar 110,000 pesos, más o menos, ya contando Infonavit, se me hace una locura. Entonces, no quiero cobrar sueldo. ¿Qué otra manera hay? Pues mira, maneras hay muchas, pero todas tienen un costo. Quiero adelantarme diciendo, para la persona física que reciba un ingreso, en términos generales, va a ser el Ujú. 35% de ISR. En este caso, el salario causa un 35 de ISR como máximo. En el ejemplo que estoy viendo no llegamos al 35, pero sí le queda un neto muy, muy, muy bajo respecto del costo total que tiene para la empresa. Entonces, Ujú. pues El costo pensamos a social. veces, Ujú. dice, oye, pues ya no quiero pagarle al seguro, entonces mejor cobro un honorario por prestar servicios personales independientes. Ok, ok, Pasaríamos al número 3, ok. honorarios en el régimen general. Más de un accionista dice a veces, oye, ¿no puedo tributar en el reciclo? No, porque para tributar en el reciclo es condición que se pueda, que no se sea socio o accionista de alguna Ujú, persona moral. Por ujú, tanto, no se puede. En este caso de honorarios, habría que cuidar algunos detalles, Carlitos. ujú, Primero, tener presente que le cuesta hasta el 35%. Segundo, justificar el servicio personal independiente por así aquello de la es. razón de negocios, por aquello de la Ajá. materialidad. Y más todavía, Ujú, porque hay que llevar a cabo un estudio de precios de transferencia, ya que el artículo 110, fracciones 11, obliga a que la persona presente un estudio, tenga un estudio, y la persona moral también. Entonces, el pago del honorario tiene que corresponder a lo que le pagarías a otra persona que fuera parte mm, independiente. Y entonces ahí ujú, se complican las cosas. Y muchas veces el accionista que está en el consejo de administración y que cobra ujú, honorarios, que es otro tema que viene enseguida, pues ahí ya está cobrando por administrar. Si quisiera cobrar un honorario, pues tendría que ser algo que no fuera exactamente por administrar, sino algo diferente. Pero en fin, ujú, el tema 3 y 4 son prácticamente iguales, nada más cambian las formalidades. En el de honorarios en el régimen general, la persona física tiene que emitir un CFDI por el honorario, la persona moral le va a ujú, retener el 10% de ISR, dos terceras partes del impuesto al valor agregado, y en el caso de honorarios en el régimen de asimilables, quien emite el CFDI es la persona moral que paga. Pero en ambos casos hay que cuidar mucho la materialidad. Se debe, ujú. muchas veces me preguntan, ¿qué es materialidad?
Material es igual a realidad, que sea real lo que se haya hecho, no que sea nada más un contrato donde va a prestar X servicios que nunca presta y cobra por algo que nunca hizo. De ahí que la autoridad quiera tener pruebas de la materialidad. Ahora, Y en uno habría deducciones y en otro habría nada más personales, o sea, bueno, personales en ambos, pero para, en desde la régimen óptica de quien general. cobra, en el caso de honorarios, en el régimen Ujú, general, tiene ujú. derecho a efectuar deducciones propias Ok, de su actividad. En el caso del régimen de asimilables, cero así es. deducciones. Es una Eso. desventaja. Las formalidades son las mismas, pero las desventajas existen, sin duda alguna. Ahora, si Correcto. cobra honorarios como miembro de consejo de administración, se Ok. valen, hay que tener mucho cuidado. La primer desventaja es que la retención es del 35%. Sí. Luego, hay cuatro requisitos para deducir ese pago. Primero, que conste en un acta de asamblea de accionistas el acuerdo de remunerarlo en cuanto a un monto total y percepción mensual o por asistir a cada junta. Segundo, que el sueldo, que el honorario que se le pague como consejero sea igual o menor al sueldo del funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Ujú. Tercero, que el total de los honorarios que cobren todos los miembros del Consejo de Administración no sea mayor que el total de sueldos que cobren todos los trabajadores de la empresa. Y luego el último requisito, que el total de los honorarios no rebase el 10% de, de las otras deducciones del ejercicio. Entonces, todos estos requisitos están en el artículo 27, fracción 9 de la ley del ISR, que por cuestiones de tiempo no podemos poner demasiados ejemplos o ningún ejemplo, pero que hay que tenerlo presente siempre que se vaya a hacer esto. Si alguien no acordó en el acta de asamblea cuánto se le va a pagar y simplemente paga lo que se le ocurre, esa deducción está destinada a ser rechazada por la autoridad. Ahora, Uy, a veces y la es, persona moral es una sociedad civil, paso al punto 6, y a la ver, sociedad civil puede hacer entregas de utilidades, anticipos a cuenta de utilidades, que aquí hay que tener mucho cuidado, Carlitos, porque con la reforma fiscal de 2022, pues resulta que cuando se entregan anticipos a una sociedad civil que tributa en el régimen simplificado de confianza, en el reciclo de ajá. persona moral, no son deducibles, lo cual viene a causar estragos que pues ahorita no puedo detallar, pero sí, cuando la sociedad tributa en el régimen general, maravilloso, porque los anticipos que entrega a sus socios los puede deducir cumpliendo las formalidades del caso efectuando emitiendo el CFDI, haciendo la retención, etcétera. Ahora, a veces el accionista es el dueño de la planta industrial y le cobra Ujú. renta y tributa en el régimen de arrendamiento, régimen general, el tradicional. Bueno, también se vale. Ahí tiene una ventaja porque tiene derecho a deducir el 35% del valor de las rentas más el impuesto predial. Ese 35% es sin ninguna comprobación, por lo cual es bastante atractivo porque entonces ya nada más se va a grabar el 65% menos el pago del impuesto predial, que quizás sea el 60%. En vez de grabar una renta de 100,000, se estaría grabando una renta, vaya, sí sería la renta de 100,000, pero la base gravable sería más o menos de unos 60,000 pesos, en mi ejemplo, ¿no? Y eso hace que el accionista pues pague un ISR menor. Será el 35%, pero de una base menor. Beto, aquí Una en ocasión en rentas, ¿hay precios de transferencia estudio? también, también se requiere. La persona moral siempre que tenga una relación con una parte relacionada va a tener que cuidar el tema de precios de transferencia. Sí, porque si no el accionista, a lo mejor si hay muchas utilidades, le dice, Pues lo saca todo. en lugar de rentarte en 100,000, ¿qué crees que la renta es de 500,000?
Y si Así esa es. renta está fuera de mercado, primero pues ya no cumple sí cumple con la realidad, sí hay materialidad, nada más que está desproporcionado ese monto y podría ser rechazado incluso desde lo más básico, Carlitos. No es estrictamente indispensable pagar una renta de 500,000 cuando es de Así 100 es. mil. Y Ujú, aparte, ujú. la persona moral, como su socio o accionista es parte relacionada, tiene que cuidar eso para evitar muchos. A mí me gusta mucho una frase que todos conocemos que dice, todo con medida, nada con exceso. Eso es parecido al tema de estrictamente indispensable, al tema de la materialidad. O sea, todo se puede en estas 12 cosas que estamos viendo en este reloj fiscal, pero todo con medida, nada con exceso. ¿Eso qué quiere decir? Cuida el tema de partes relacionadas. En partes Bien. relacionadas se cuida que todo sea con medida, que nada sea con exceso. Cóbrale lo que le cobrarías o págale lo que le pagarías Ujú, a cualquiera que no fuera tu accionista. Si no fuera tu ujú, accionista, no le pagarías 500,000. No, pues desde luego que no. Ah, ¿cuánto le pagarías? 100,000 es lo que vale esa renta. Bueno, entonces ujú, págale 100,000 y ujú. cuida de toda la documentación necesaria para justificarlo. Alguna vez Perfecto. alguien me decía, oye, yo tengo papel, tengo un negocio de papel y mi empresa consume mucho papel para funciones administrativas, todo el papel de las copiadoras. Oye, ¿le puedo vender papel? ¿Le puedo vender consumibles? Claro que sí puedes, nada más también cuidando el tema de materialidad, que sea real, no que Ujú, inventes ujú. FDIs de que le estás vendiendo lo que no le estás vendiendo, que sea real la operación. Entonces, hay que recordar que en materia fiscal la materialidad es muy importante y la documentación, el fisco no nos cree tan fácilmente. Cuando uno le dice a la autoridad, soy casado, la autoridad, ¿qué le dice? Pues quiero ver tu acta de matrimonio. Ujú, ujú. Oye, ¿y qué materialidad le pide? Ninguna. Hay casos muy simples en la vida como demostrar que eres casado. ¿Cómo? Con una acta de nacimiento. No nos van a pedir fotos de la fiesta, fotos de la iglesia, no nos van a pedir fotos del primer aniversario, del segundo, del tercero. O sea, hay cosas tan simples como acreditar algo con un documento legal que es un acta de nacimiento. Acredítame que eres representante legal de una persona moral. Pues aquí te enseño el otorgamiento del poder. Eso no requiere de algo más, pero con el tema de las deducciones, la materialidad sí juega un papel muy importante. El fisco quiere, ahora sí que quiere ver, quiere tocar, quiere sentir que esa deducción es real, que se vea que sí se hizo de a de veras. Lo mismo ocurre a Correcto. veces perdón, Carlitos. Sí, quiere tener elementos para rechazarlo, ¿no? Es correcto, sí. Paso al tema 9. Esa planta Bueno, industrial, el accionista necesita mucho dinero y ya no quiere rentársela. Oye, ¿se la ok. puedo vender a la persona moral? Desde luego que sí. Nada más que Ujú, al vendérsela hay que cuidar mucho, desde luego el impuesto sobre la renta que se pueda llegar a causar por la ganancia. Hay que ujú, considerar que si esa planta vale 100 millones de pesos, pues a la transmisión de dominio, más o menos en la Ciudad de México, le va a costar alrededor de un 7%, entre gastos notariales, impuestos, derechos, registro público de la propiedad. O sea, ¿quieres gastar 7 millones de pesos para que la persona moral se abra la dueña? Bueno, pues se vale, pero hay que calcular el ISR que vas a causar por la enajenación y hay que ujú. contemplar un gran IVA que va a haber de esos 100 millones que le vas a trasladar a la persona moral, que probablemente le provoque un saldo a favor que le va a costar un poco de trabajo recuperar. Todo se vale. En este caso de la enajenación de bienes inmuebles, pues hay que considerar también un estudio de precios de transferencia. La persona Ok. moral no le puede pagar 100 millones cuando a lo mejor vale 40. Entonces, la misma reflexión, Carlitos.
cuidar mucho en enajenación de inmuebles, que se cuiden Ujú. esos aspectos. Y otro tema muy Perfecto. interesante, el que la persona física accionista le venda el inmueble a la persona moral, quizá desde la óptica laboral no sea lo más conveniente. Si está la persona moral A, tal vez convenga constituir una persona moral B a la que se le Ujú. vende el inmueble, porque si el inmueble es de la persona moral, el día que haya un problema laboral serio, pues esa persona moral responde con ese bien inmueble. Mejor que haya una persona moral B que compre al accionista el inmueble y que se lo Se rente lo a la renten. persona Ujú. moral A. Cuidar también estos aspectos. Todo se puede, nada más hay que cuidar lo que pueda pasar fiscalmente. El tema 10, pago de préstamos otorgados previamente. Hay muchas Ujú. ocasiones en que los accionistas le han inyectado dinero a la empresa y lo registran como préstamos. En otras ocasiones lo registran como aportaciones para futuros aumentos de capital. Y hay un pasivo ahí a favor del accionista que a la empresa le está generando un dolor de cabeza porque eso le genera ajuste anual por inflación. Es una deuda que le está generando una utilidad, un ajuste anual por inflación acumulable y no es conveniente. Entonces, en la medida de lo posible, efectuar esos pagos de préstamos. La autoridad pudiera llegar a venir algún día y decir, oye, ¿y ese accionista cuánto te cobró de intereses? Hay muchísimos casos de empresas familiares en los cuales no se le cobra intereses, simplemente aporta dinero en calidad de préstamo el accionista y ahí está el dinero, pasan los días, los meses, Ujú. las semanas, Ujú. los años. Bueno, si el accionista requiere dinero, yo sugeriría, en primer lugar, pues págale el préstamo. ¿Para qué le das un dividendo? ¿Para qué Ujú. gastas la CUFIN? Mejor págale lo que le debes y pídele a Dios que no pase nada el día de mañana y te venga a decir el SAT que le debiste haber cobrado intereses por ser tu parte relacionada. Sí, Entonces, sí. paso al tema 11, Carlitos, porque nos quedan 10 Ah. minutos. Oye, el socio necesita dinero y no tiene nada que venderle a la empresa, ni tiene nada que rentarle. Nada más necesita que le presten. Se vale. Nada más que hay que cuidar que el tema de préstamos, de acuerdo al artículo 140, fracción 2 de la ley del ISR, se pueden llegar a considerar dividendos como si fuera un pago de dividendos. Entonces, para poder alejarnos de este riesgo, hay que cuidar los requisitos que contempla el artículo 140 en su fracción 2 y que son varios. El primero de ellos, el primero de ellos es, dice el 140 fracción 2 que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. A mí me gusta y lo he recomendado desde muchos años atrás, que en el objeto social se establezca en uno de los incisos otorgar préstamos a terceros en general y en particular a socios o accionistas, Ujú. para que ya sea consecuencia normal del objeto de la sociedad. Consecuencia normal de las operaciones. Segundo requisito, que se pacte a plazo menor de un año. Tercer Ok. requisito, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fija anualmente la Ley de Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales, que en este año, Carlitos, es el 1.38 mensual, que Así equivale a un es. 16.56 anual. O sea, la tasa es baja. Con cobrarle eso, ya nos escapamos del tema de dividendos, pero no Ujú. necesariamente nos escapamos del tema de precios de transferencia, porque Correcto. a lo mejor por las características de ese préstamo, en vez de haberle cobrado el 16,56% anual, le debíamos haber cobrado el 24, el 28, el treinta por Ujú. ciento, según un estudio de precios, de acuerdo a la cantidad prestada, al plazo Ujú. otorgado, a las condiciones del préstamo. Entonces,
Sí es importante cumplir los 4 requisitos para que no quedemos en el artículo 140, fracción 2, y nos vayan a decir que eso fue un dividendo. Mucho cuidado. Obviamente que conste por escrito que preferentemente el contrato esté otorgado ante un fedatario público y para que haya certidumbre respecto de la fecha cierta también, que Cierta. es otro de Ujú, los ujú. temas controvertidos, ¿no? Bueno, pues ya Excelente. acercándonos al final, Carlitos, al tema 12, un reembolso de capital. El socio dice, fíjate que yo necesito dinero y la sociedad civil, la sociedad, la persona moral ya no tiene necesidad de tener tanto capital. Quiero que me entreguen una parte de él. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque en los reembolsos de capital se tienen que cumplir ciertos requisitos para que no se Ujú, consideren dividendos. O sea, como podemos ver, el tema 12 está muy cerca del tema 1, casi se dan la mano. Entonces, cuando hay un reembolso de capital en muchas ocasiones, se da el tema de dividendos y el accionista cree que se está llevando capital y pues que siente el accionista que es capital, pero el fisco siente que es un dividendo. Y cuando dos sienten diferente, como en este caso, ujú, el que gana es ujú. el fisco, Carlitos, y le va a Sí. tipificar un dividendo. Entonces, mucho cuidado con estos detalles. Carlitos, nos quedan 5 minutos por si Eh, quieres por si tienes oye, algún comentario, sí. alguna inquietud. Fui un poco rápido porque pues para No, ver tantos hombre. temas, en No, qué cualquiera de los bárbaro. temas nos podríamos tardar media Sí, hora, 1 hora sí. fácilmente. He dado una plática del tema de honorarios como miembros de consejo de administración. Creo que la dimos con Orfe también hace varios Ajá, años. sí, Y, sí, sí, la y dimos. apenas nos alcanzó el tiempo. Hace poco di una conferencia que me llevó 2 horas. Entonces, el tema que escojamos tiene muchos puntos de vista que ver y por tanto, pues, ahorita hicimos un resumen. En resumen, que la persona moral y el accionista se sientan tranquilos. Se puede hacer cualquiera de estas 12 cosas. Incluso le voy a agregar en otra ocasión un tema de regalías para que sean 13, Ajá. sería un reloj de 13 horas. O de 14. ¿Cuál quieres agregar? Podrías, comisiones. Bueno, comisiones podríamos decir que la que calificaría igual que ser proveedor de bienes. El tema No, 8, porque el régimen fiscal es el mismo, pero pudiera ponerse como algo diferente, proveedor de bienes y servicios o comisionista en el anda, anda. régimen general, Ajá, porque el ajá. régimen fiscal sería el mismo, si es que estás de acuerdo, Carlitos. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, está considerado, nada más bastaría a lo mejor ampliar el concepto, ¿no? Ujú. Así es. Sí, puede cobrar comisiones cuidando también la materialidad y Sí, cuidando que va a pagar hasta el 35%. ajá, sí, Cuando sí, el sí. accionista nos pregunte o nos diga qué quiere hacer, ya le estudiamos con todo detalle cada uno de estos puntos, con distintas alternativas de ingreso, ¿no? Ahora, y no sé si faltaría cobros de un residente del extranjero. Que le cobre la persona moral a un residente en el extranjero o que el accionista haga un cobro. Que el accionista haga un cobro, pero no saldría de la persona moral en México, claro. Sí, Ujú, sí, aquí nuestra plática se llama ujú, ingresos que de su empresa puede obtener un ujú, socio o un ujú, accionista. ujú. Sí, Entonces, regalías, perfecto. Sí, sí, pues son tres, son, el son accionista puede 13. tener un departamento en Barcelona del cual Exacto, cobra exacto. una renta. Oye, la tiene que declarar sin duda en el tema Sí. 7, Ujú, 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 ujú. pero ya no sería de su Ajá, persona moral. así es, así es. Ya sería.
Ya sería Este, proveniente de los rendimientos que su patrimonio le da. es correcto. Pero a lo mejor no lo ponemos porque el 13 a lo mejor sientes que es de mala suerte. Sí, puede ser. Sí, también me han comentado, oye, y si le vende acciones a la empresa, no, a la empresa no le puede vender. Puede vender Ah, acciones a otra persona, física o esa, moral, para tener exacto, ingresos, pero ya no provienen de exacto. su persona moral. Lo importante es que en esta plática de esta tarde hemos visto ingresos que Hijo. de su empresa puede obtener un socio o accionista. No, hombre, qué bárbaro. ¿Y en qué tiempo? No, pues solamente de veras lo haces de esa manera tú, porque es súper concreto. Así que, híjole, mi Beto, pues muchas gracias por aportar esto a la comunidad Orfe. Humbertito, ahí tenemos uno de los reconocimientos. Este señor ya no necesita reconocimientos, pero pues ahí tenemos hay uno que le vamos a hacer llegar a don Alberto Castelló Durán, como verán, un su gran, no hombre, qué bárbaro. Mira, su gran, no, pues conocimiento, prestigio, ya después de tantos años y bueno, pues como ustedes saben, pues dirige y preside ya hace muchos años el Centro de Estudios Fiscales, que ha sido la casa de estudio de muchos de nosotros. Así que, pues, gracias, Alberto Castellón, mi querido Beto, mi querido amigo y maestro. Pues mira, pues qué bárbaro, ¿eh? No solo en récord, sino también en contenido. O sea, hicimos un resumen el día de hoy extraordinario y solamente lo pudimos haber hecho contigo. Así que gracias, mi querido Beto, por haber Muchas estado aquí gracias. conversando con Orfe. ¿Mm? Gracias a ti, Humberto, y a todo el grupo Orfe. Un abrazo, Carlitos. Gracias, gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias, Nos Beto, vemos, el hasta maestro. luego. Gracias. Gracias. Bye. Chao.